A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Nicole Baumgartner. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental de la Universidad de Barcelona. Ex psicóloga clínica en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, en donde se dedicó al tratamiento de la violencia sexual con mujeres adultas. Es fundadora de la Fundación Sexualidad Consentida, en la cual se deja el link de esta por si quieren ver mucha más información. Dicho esto, le damos el paso a Nicole para que inicie con su presentación. Hola, ¿cómo están? Ujú. Qué gusto verles de distintas partes ahí del mundo. Bueno, vamos a abordar un tema que es movilizador, no tanto para personas que quizás han atravesado experiencias de este tipo, como para quienes acompañamos a personas que nos cuentan este tipo de experiencia. Entonces voy a compartirles la pantalla, voy a generar la exposición y pues vamos a dar un tiempo para preguntas, ¿no? Comentarios, reflexiones. Bien. Solo que me gustaría que me confirmaran que están viendo bien. Gracias, Wally. Gracias ahí por comentarme. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a quienes están con las cámaras encendidas también, para así yo tener como un diálogo con ustedes de alguna manera también desde lo no verbal, que es tan importante. Yo me voy guiando también con eso en la presentación, para ver si están presentes, si están entendiendo, si ponen caras de aquí no vamos siguiendo mucho esto, así que gracias para quienes puedan y estén con las imágenes ahí presentes. Vamos a estar hablando de las dificultades frecuentes en el abordaje clínico del trauma sexual y la sexualidad. Voy a mencionar algunas de ellas porque puede tener bastantes complejidades el acompañamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual y sobre todo también cuando estamos abordando la esfera de la resignificación de la sexualidad. Es un área específica también de trabajo dentro de las terapias de superación de estas experiencias o de resignificación o de reparación, como cada quien le haga más sentido llamarlas. En esta presentación, los objetivos van a tener que ver con, como dice ahí, ¿no es cierto?, identificar los obstáculos más habituales en la práctica clínica cuando acompañamos a resignificar la sexualidad en personas con antecedentes de trauma sexual. Yo trabajo con adultos, personas adultas, entonces el foco va a estar en personas adultas que han tenido, ya sea en su infancia y o adolescencia y o adultez, alguna experiencia de violencia sexual. ¿M? Y que también quieran, bueno, resignificar su sexualidad posterior a estas experiencias. Y vamos a analizar el impacto de intervenciones que quizás no necesariamente resultan, por más que tengamos buenas intenciones, tan acertadas, porque o pueden ser muy apresuradas, o son más evasivas o evitativas esas intervenciones, o están muy centradas en el síntoma a lo largo de nuestros procesos terapéuticos. Para empezar, muy a grandes rasgos, como mencionaban al inicio de la presentación, hay un curso de 8 horas dedicado a esta temática, que quien quiera profundizar más lo puede hacer. Ahora solamente es una pincelada básica de algunas distinciones antes de empezar respecto a qué estamos entendiendo cuando hablamos de trauma sexual y de violencia sexual. Muy a grandes rasgos. Entonces, podríamos decir que la violencia sexual tiene que ver con un paraguas donde están todos los tipos de violencia sexual que existen, ¿no? Como todo este paraguas que, em, donde podemos incluir las tipologías legales, ¿no? De los delitos, por ejemplo, abuso sexual, violación, estupro, pero también están todas las distinciones clínicas que no siempre se reflejan en las tipologías penales, que también son relevantes, que están dentro de este paraguas, ¿no? Entonces, la violencia sexual tiene que ver con un evento o varios eventos, ¿no? Facilitadores de una experiencia traumática. O sea, son potencialmente generadoras de trauma por sus características, ¿no? Que ponen en amenaza la integridad física y psíquica de la persona. Entonces, cuando hablamos de trauma en general, hablamos de herida, del impacto, de las consecuencias que esos eventos generan en una persona a largo plazo.
Entonces, la definición de trauma sexual con la que vamos a estar trabajando, la propuesta que les estoy compartiendo hoy, es cualquier síntoma persistente, ¿no? Síntoma porque estamos hablando de esta herida, ¿no? De las consecuencias que deja esa situación de violencia sexual en la persona. Y esos síntomas persistentes que se mantienen en el tiempo pueden ser, ¿no es cierto?, físicos, emocionales, psicológicos y sexuales, producto de una agresión sexual, tomando en cuenta todo este paraguas de la violencia sexual. Y enfatizar el sexual porque vamos a estar hablando hoy un poco más acerca de la sexualidad, pero por supuesto que no somos seres separados, ¿no? Donde nuestra sexualidad también está vinculada con todo lo que tiene que ver con lo sexo afectivo, ¿no? Con nuestro mundo emocional, psicológico, con lo vincular, por supuesto, sobre todo en la situación de violencia sexual, que es un, un trauma que se da en un contexto de vínculo, muchas veces, ¿no? Intrafamiliar o de personas conocidas, y es un trauma que podríamos decir que tiene una característica de amenaza interpersonal. ¿M? Entonces, todo eso se pone en juego, por supuesto, en la sexualidad y también en el cuerpo, ¿no? La conexión con el cuerpo. Entonces, el trauma sexual tiene que ver con todos los efectos, las consecuencias, los síntomas persistentes o el daño psicológico, emocional, psicológico, perdón, físico, sexual, producido por estas experiencias sexuales que son no deseadas. Sabemos que uno de los elementos claves que define la violencia sexual tiene que ver con la ausencia de consentimiento, la incapacidad de poder dar consentimiento. Y también con una transgresión de los propios límites, como de la propia autonomía y del sentido de agencia, de poder elegir. Una vez dicho esto muy general respecto al trauma sexual, vamos a hablar del impacto, ¿no es cierto? También a grandes rasgos de las experiencias de transgresión en la esfera de la sexualidad, luego en la sexualidad adulta, ¿no? Y en cómo vivimos la relación con nuestro cuerpo. Hay algunos autores incluso que hablan de la sexualización traumática cuando ha surgido de experiencias tempranas, ¿no? De abuso sexual infantil, como también toda la construcción de nuestra sexualidad se ve teñida también por esa experiencia. Entonces, por supuesto que no en toda persona el impacto va a ser igual, ya no necesariamente implica un impacto sí o sí en la esfera de la sexualidad el tener una experiencia de violencia sexual, pero sí es bastante común que esta esfera se vea afectada. ¿Por qué? Porque en este territorio de la sexualidad es donde se dio la transgresión. Entonces la sexualidad puede quedar teñida de peligrosidad, asociada, acoplada con muchas emociones distintas como miedo, vergüenza, culpa, asco. ¿M? Em, y también, por supuesto, considerar que hay muchas experiencias que marcan nuestra sexualidad, múltiples causas desde nuestra educación sexual, ¿no? No solamente las experiencias de violencia sexual, ¿no? Tenemos que ir construyendo la biografía sexual de esa persona y entender cómo dentro de esa biografía sexual las experiencias de violencia sexual han impactado en cómo esa persona vive su sexualidad. Y efectivamente hay ciertas afectaciones más frecuentes que en el curso las revisamos en profundidad, ¿no? Y específicas de el abuso sexual, digamos, en la sexualidad. Y como dice esta frase, bueno, desde el punto de vista adaptativo, esta cita, el cerebro da prioridad al dolor antes que al placer, puesto que la supervivencia individual tendría preferencia por sobre la reproducción. Por ello, el impulso sexual se inhibe fácilmente ante situaciones de peligro en cualquier especie. Y la sexualidad es sensible a el pasado y a nuestras experiencias y a esa biografía sexual. ¿Mm? Entonces, cuando trabajemos con el tema de la sexualidad en personas sobrevivientes, muchas veces la sexualidad no va a ser un tema más, ¿no? Como cualquier otro, va a ser un tema que puede ser eh, un, un tema cargado de amenaza, eh, donde pueden haber confusión corporal respecto a lo que se siente cuando hay un acercamiento a lo sexual, puede ser un espacio donde se active la disociación o la hipoactivación, es decir, sentir poco o no sentir, o un entumecimiento, un anestesiamiento, o una hiperactivación, ¿no? Sentir demasiado cuando se está en contacto con situaciones que evoquen, ¿no? La conexión con lo sexual. Lo que conocemos
muchas veces como los flashbacks o estas reexperimentaciones muy vívidas que tienen las personas cuando están teniendo, por ejemplo, un encuentro sexual. Entonces es muy importante situar este tema porque es un área de impacto frecuente, pero también importa el cómo lo situamos, cuándo y desde dónde lo estamos situando. Ya vamos a ir hablando de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, el trauma sexual desorganiza nuestro sistema nervioso, lo desregula, muchas veces afecta o fractura la relación que tenemos con nuestro cuerpo y las sensaciones, y también va a alterar el significado de lo que asociamos a lo sexual. Entonces, no va a ser lo mismo trabajar con sexualidad o sobre la sexualidad en general que trabajar la sexualidad en personas que han sido traumatizadas, sobre todo en la esfera de la sexualidad. ¿Mm? Y en estos acompañamientos que tengamos, muchas veces las dificultades que nos vamos a encontrar no aparecen por mala praxis necesariamente o por malas intenciones, por supuesto, sino con una muy buena intención, quizás a veces porque no tenemos la formación específica, porque el tema es muy desafiante y complejo, puede que, ¿no es cierto?, nos perdamos un poco en los acompañamientos. Entonces, la idea es situar, ¿no?, como una mirada clínica ética y lo más informada en trauma en los acompañamientos que realicemos. Em, Me están hablando aquí de hipoactivación en el chat, no es lo mismo que hiperactividad. No, primero está la hipoactivación, que es como más en la línea de lo disociativo, del entumecimiento, cuando hay más baja de presencia, baja de energía. eh, y está la hiperactivación, que es cuando vamos en el fondo activándonos muchas veces en exceso, cuando sentimos demasiado, cuando lo que sentimos nos abruma, no somos capaces de poder estar en presencia y en tranquilidad con eso que estamos sintiendo, ¿no? Sino que eso nos sobrepasa. ¿M? Cuando decimos que la gota que rebalsa el vaso es como cuando es demasiado. Por ejemplo, un flashback, el sentir mucho, es algo que nos desregula, que nos cuesta estar con eso. Es distinto a la hiperactividad que tiene que ver como con una conducta ¿no? Moverse mucho o una conducta, esto tiene que ver con un estado del sistema nervioso que puede ser de hipoactivación o de hiperactivación. Entonces, para empezar, antes de hablar de algunos desafíos que yo les voy a compartir respecto a esta temática y al abordaje del trauma sexual y la sexualidad, quería situar algunas particularidades que tiene el trabajo con el trauma sexual y la sexualidad. Yo siempre le llamo el doble tabú, porque estamos hablando de sexualidad y estamos hablando de violencia sexual. Y si lo pensamos, por más que hemos avanzado en nuestra capacidad de poner eh, sobre la mesa las temáticas de sexualidad, sabemos que hay todavía muchas dificultades al respecto. O sea, incluso en Chile, por lo menos con la ley de educación integral, ha sido todo un desafío poner el tema de la sexualidad sobre la mesa, el cómo ponerlo, ponernos de acuerdo, ¿no? Las censuras que hay respecto al tema. Incluso cuando yo hago publicaciones de estas temáticas con total criterio clínico terapéutico en redes sociales, soy censurada, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso, todavía es muy tabú cuando hablamos de sexualidad. ¿Ah? Está asociado a la vergüenza, a lo prohibido, a lo sucio muchas veces. No es que yo esté de acuerdo, ¿no? Tiene que ver con asociaciones que se han hecho desde la socialización que hemos tenido y la educación o falta de educación que hemos tenido. Pero además, si pensamos en la violencia sexual suele vivirse como secreto. Incluso es parte de las estrategias que utilizan las personas que transgreden para que esto quede encubierto. Es el silenciamiento, el secreto, ¿m? El aislamiento, la soledad, que hace que la persona lo viva con vergüenza y con autoestigmatización, aparte del estigma social que tenemos también frente a la violencia sexual, que por supuesto contribuye. Entonces tenemos un doble tabú. Ya con eso, situar esta temática no es algo sencillo, ¿cierto? Vamos a tener desafíos propios de la temática. ¿M? Por más estudiosos que seamos y por más experiencia clínica que tengamos, es un desafío. También hay características propias de lo traumático que hacen que este tema sea desafiante. ¿M? Por ejemplo, las neurociencias ya nos han ayudado a entender cosas que desde la clínica ya veníamos observando y que ahora se pueden también entender desde
la dinámica, ¿no?, de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y el sistema nervioso. Al trauma muchas veces se le ha llamado el terror sin nombre, un terror mudo, como aquello que no puede ser puesto en palabras, como es algo innombrable, algo tan terrorífico y difícil que no se puede integrar, que la persona no puede como con sus herramientas eh, sostener, ¿no? Por la abrumación que genera, por lo insoportable que es, que muchas veces el abordar esto y el trabajo con la palabra es un desafío también. ¿M? De hecho, hay un área de nuestro cerebro, ¿no?, que se llama el área de Broca, que dice las neurociencias, ¿no?, que es el centro expresivo del habla. ¿Y qué es lo que nos ayuda el área de Broca? Es a poder tener la capacidad de expresar en palabras las experiencias que vivimos. Y esta área, con el estrés traumático, se ve interferida. ¿M? Entonces quedamos efectivamente con este terror sin nombre, este terror mudo, ¿no? O este agujero que no remite a nada, no puede ser abordado desde los significantes, desde las palabras. Además sabemos que el hipocampo también se ve interferido en su función, que el hipocampo es, en el fondo, eh, nos ayuda a poder situar una experiencia que vivimos como en un continuo, en una línea de tiempo. Esta experiencia sucedió en este contexto, en este lugar, en este momento. Y eso se ve interferido y por eso escuchamos muchas veces a las personas sobrevivientes que les cuesta distinguir el pasado del presente y sienten que la experiencia está pasando ahora. ¿M? En vez de, estoy recordando esto, los flashbacks son tan vívidos porque tienen una memoria corporal que no está, como elementos que no están asociados con lo verbal. ¿M? Hay una memoria que hoy en día se habla que es tan importante el trabajo con el cuerpo porque hay una memoria somática que aparece con vividez y con fuerza, ¿no? Una memoria sensorial cuando hay reexperimentaciones de lo traumático. ¿M? Y además tenemos todo el área de lo disociativo, tan común, el del trauma en general, pero también han habido estudios que personas que han sufrido abuso sexual, ¿no?, sobre todo también en la infancia, tienen mayor incidencia a tener trastornos disociativos que otros tipos de trauma. ¿M? ¿Y qué significa esto? Podemos disociarnos de, por ejemplo, no recordar la experiencia, o sea, disociar la experiencia y que pase el tiempo y que luego en otro momento donde seamos capaces de integrar esa información de regreso, quizás tuvimos una experiencia de abuso en la infancia y en la adultez aparece la memoria que estaba disociada. Pero también a veces podemos disociarnos de ciertas sensaciones o de ciertas emociones. Contar la situación con total desafectación, sin conexión emocional, no disociamos los afectos de la representación de la memoria. ¿M? O nos disociamos de ciertas sensaciones de nuestro cuerpo que pueden quedar ciertas zonas o el cuerpo completo como en entumecimiento, en desconexión. Entonces, obviamente esto nos ayuda, la disociación, a reducir el malestar psicológico, tiene una función, es un mecanismo de defensa, y reduce el malestar porque al negar lo que sucedió de alguna manera, al disociarlo, eh, eso es mucho más complejo el reconocerlo y vivir todo lo que significa el reconocer que yo viví eso. Por eso toma un tiempo ese reconocimiento muchas veces, ¿no?, entre otras razones. También puedo negar quizás que me sucedió a mí, ¿no? Sé que me pasó a mí por un lado, pero es como si no me hubiese pasado a mí. Es como lo que relatan algunas personas sobrevivientes que se salen del cuerpo y se observan desde fuera, como una estrategia para distanciarse de eso insoportable que están sintiendo en ese momento. ¿M? Nada de esto es algo que uno elige racionalmente, son mecanismos, ¿no?, automáticos y autónomos de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso. ¿M? Entonces, muchas veces los abusos sexuales son comunicados mucho después. Cuando suceden en la infancia, suelen ser comunicados en la adultez, cuando la persona se puede reconocer ante sí misma lo que vivió, ¿no? Quizás cuando la disociación es un poco menor y tenemos más recursos para asimilar esa información. Pero incluso hay veces donde tras 2, 3 años de terapia, algunos pacientes nos pueden decir, y tras haber trabajado esto en terapia, el abuso, mucho tiempo, nos pueden decir, ¿y esto realmente pasó o me lo estaría inventando, no? Entonces esto del reconocimiento y
Y de la disociación es algo que nos acompaña a lo largo de estos acompañamientos, ¿no? Entonces tenemos toda esta complejidad, ¿no? Del doble tabú, del terror sin nombre, el terror mudo, de esta memoria corporal que está presente con mucha eh, fuerza, ¿no? Y todo el asunto de la disociación. Entonces, esto que entendemos a veces en las neurosis, que decía Freud, que la palabra cura o que ayuda a elaborar, en la lógica de lo traumático es distinto, ¿no? A veces el solo hecho de hablar de la experiencia traumática o de hablar de sexualidad puede venir con una gran carga sensorial para muchas personas sobrevivientes. ¿Mm? Puede llevarnos al desborde o a lo disociativo. Entonces, al principio, esto de asociemos libremente, ¿no? En un comienzo, cuando no hay un registro ni una representación básica por este terror mudo, puede ser algo que puede llevar a la retraumatización. ¿Mm? Entonces, lo complejo acá es que tanto ir al cuerpo, cuando la persona todavía tiene mucha memoria corporal sin capacidad de sostener esas memorias, como ir a la palabra, cuando está este terror sin nombre, todos, tanto ir a la palabra como ir hacia el cuerpo, pueden ser situaciones desafiantes que tenemos que ver en qué momento y cómo ir acompañando para poder hacer ese proceso somático verbal, ¿no? Esa integración. Entonces, uno de los grandes desafíos o lo que yo escucho mucho con los colegas con los que trabajo, em, en general, eh, está este miedo a no querer retraumatizar en los acompañamientos que realizamos. ¿M? Y muchas veces, desde ese mismo miedo, nos podemos preguntar, ¿este miedo a retraumatizar me ayuda a intervenir de buena manera o organiza mi intervención desde un lugar de incomodidad donde quizás por ese mismo temor peco de algunas intervenciones que justamente llevan a una sensación de invalidación o de retraumatización? Por ejemplo, a veces es difícil encontrar el equilibrio entre una sobreintervención, es decir, preguntar de más, ¿no? Preguntar exceso de detalles, ¿no? Em, como que no significa que una persona en algún momento no necesite poner eso en palabras, eso puede ser, pero el tema es en qué momento preguntamos y si estamos preguntando de más o si la persona realmente está preparada y nos quiere contar la experiencia que vivió o puede contarnos esa experiencia. Entonces podemos estar en esto de la sobreintervención, preguntar de más o el silencio terapéutico, que es este temor a intervenir para no retraumatizar y desde ese temor a intervenir, justamente también replicamos ciertas lógicas de silenciamiento. Entonces, ambas posturas pueden tener su complejidad, porque cuando estoy preguntando de más, es como si estuviera de alguna manera utilizando lógicas más intrusivas, invasivas o más penetrativas, haciendo la analogía, ¿no? De estas dinámicas más abusivas, que son invasivas, ¿no es cierto? Entonces también podemos generar invasión al mundo interno de la persona cuando preguntamos cómo fue la situación, si hubo o no hubo penetración, como si estuviésemos en una lógica más policial o jurídica. ¿Mm? Y aquí no, estamos en una lógica más clínica, donde no nos interesan el hecho y la evidencia si estamos en un proceso terapéutico, ¿m? Sino también podemos generar como una sensación de, como una lógica de la sospecha en la relación terapéutica, ¿no? A ver cómo fueron los hechos para ver si te creo, ¿no? Que es algo que la persona muchas veces vivencia fuera del espacio terapéutico, con su familia, en el sistema judicial, ¿no? En según qué grupos en la sociedad. Entonces también tenemos que cuidar eso, ¿no? Y por otro lado, están estas lógicas del temor a intervenir, que son lógicas de silenciamiento. Entonces, no sé cómo intervenir, entonces mejor no intervengo. ¿Mm? Eso también puede dejar a la persona en una situación de especie de abandono o de esto no se habla en este lugar, ¿no? Esto no se puede hablar. Y puede esto ir de la mano con lógicas de silenciamiento que muchas veces suceden en las familias cuando se dan estas situaciones de abuso. Entonces, ¿cómo no coludir ni con las lógicas penetrativas en un desafío o intrusivas, ni con las lógicas de silenciamiento? O sea, aquí les quería leer
una, un pequeño texto, ¿no? Que habla de cuál es nuestra labor desde la psicología, ¿no? Desde los acompañamientos, que no tienen que ver con lo judicial. Nuestro objetivo es distinto, y por ende también nuestra escucha y nuestro acompañamiento también va a ser diferente, ¿no? Entonces dice, a diferencia del fin investigativo, probatorio y bajo sospecha que promueve el sistema judicial respecto al relato de la víctima, ¿no? O la persona sobreviviente, es preciso acoger el habla del paciente dando cabida a su vivencia. No estamos posicionándonos en una escucha en términos de investigación. No estamos haciendo una pericia, estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, de acompañamiento psicoterapéutico, ni estamos en la búsqueda de un testimonio detallado. ¿Mm? Seamos los profesionales de la salud que seamos, incluso si no somos psicólogos, estamos acompañando a una persona sobreviviente, em, la lógica clínica es distinta a la judicial. ¿Mm? No necesitamos que la víctima hable detalladamente de lo vivido, salvo que así lo necesite o quiera hacerlo. No importa si no recuerda todo, porque sabemos que hay disociación, lagunas en la memoria, ¿no? Confusión. Lo que promovemos es que la persona pueda parar su testimonio cuando guste, que sienta que tenga el control, porque eso es lo que no tuvo la experiencia del abuso, ¿no? No tuvo el control sobre lo que vivió. Y que ahora pueda saber que puede parar cuando guste, pueda dar lugar a los vacíos, a todas las sensaciones, emociones, defensas y angustias que aparecen cuando hay un relato de este tipo, ¿no? Es decir, damos lugar a la subjetividad y a la humanidad de esos relatos, ¿m? Como testigos empáticos que acompañamos esas historias. Y la verdad de la persona sobreviviente la validamos y se trabaja sobre sus efectos, ¿no? No estamos solamente enfocados, ¿no?, en cómo fue lo que vivió esa persona, sino qué efectos tuvo en su subjetividad. ¿M? Y eso le da, no deja a la persona en el lugar de cosificación, sino en un lugar de humanización, ¿no? Este lugar simbólico y real de la experiencia de esa transgresión sexual que esa persona vivió. ¿Mm? Entonces, podemos hablar de todo. Yo a veces le digo a las personas que acompaño, podemos hablar de todo, pero no es necesario hablarlo ahora o en detalle. Muchas veces las personas sienten que llegan a la primera sesión o cuando abren esto que estamos esperando que nos cuenten todo. Y a veces explicitar esto, ¿no? Como no es necesario, pero también puedo escucharlo. ¿Ah? Si quieres lo puedo escuchar, lo puedo sostener, ¿ah? Pero no necesitas decirlo si no quieres. Uno también le puede decir a la persona, cuéntame todo lo que necesites decirme para que sientas que te estoy entendiendo. ¿Mm? Y la persona también puede elegir cuánto puede en ese momento compartirnos. Y tiene que ver con los tiempos subjetivos, con ir al ritmo de la persona que estamos acompañando, y es una lectura constante, porque no hay una regla acá para decir, ¿no? Este es el momento estándar para hablar de ciertas cosas, o para ir al cuerpo, o para poner en palabras. Em, Y siempre va a haber algo que quizás nunca va a poder ser hablado ni lenguajeado, porque es propio de lo traumático. ¿M? Pues no es necesario que todo pase por la palabra para que podamos procesar estas experiencias, y de hecho va a ser muy importante también el cuerpo. ¿M? Eh, y también buscamos hacer esta integración de poner palabras a estos actos y sensaciones corporales que quedan desligadas justamente por lo que decíamos antes de las neurociencias. Este terror sin nombre, estas sensaciones sin la contención del lenguaje y de la palabra y de lo simbólico. Una vez dicho todo esto, que ni siquiera hemos entrado en sexualidad, pero son las complejidades del abordaje del trauma sexual, vamos a hablar de algunas quizás dificultades frecuentes en el abordaje clínico ya de la sexualidad y el trauma sexual. ¿M? Yo elegí 6, quizás ustedes después pueden comentar otras, porque obviamente no se reducen hasta 6, pero son las que yo siento que son más representativas y que vamos a conversar un poquitito. ¿M? Las voy a leer las 6 para que las tengamos en mente y vamos a ir una por una revisándolas, ¿no? Primero, el tema del timing, que es tan difícil, ¿no? Como intervenciones que a veces son apresuradas, ¿no? No van al ritmo de lo que la persona en ese momento puede recibir, que puede ser una intervención excelente y genial, pero dependiendo de en qué momento esa intervención suceda, si es una intervención adecuada o no.
Em, y todos posiblemente nos podemos equivocar en esto, ¿ah? Si el tema es que lo podamos observar y podamos reparar y sintonizar, reconectar con el ritmo de la persona que estamos acompañando. ¿Mm? La otra dificultad frecuente es también la evitación del tema sexual, porque puede ser como, uy, este es un tema difícil, como el doble tabú, para la persona quizás no está preparada, o tal vez si hablamos de esto, eh, la persona se puede eh, sentir peor, se puede disociar, se puede abrumar, ¿no? Por otro lado, el abordaje enfocado en el síntoma sexual, solamente pensando en el síntoma, ¿no? La anorgasmia, la disfunción eréctil, lo que sea, y no entender cómo, ¿no? Cómo ese síntoma tiene una función y un lugar en esa experiencia, ¿no? Sexual. El abordaje del trauma predominantemente verbal, sin incorporar todo esto de la memoria corporal, el desconocimiento de las respuestas de supervivencia, que ya vamos a revisar eso de qué se trata, y la idealización o la imposición de una cierta sexualidad post-trauma, ¿no? ¿Hacia dónde estamos trabajando? ¿Cuál es la sexualidad que estamos caminando a desarrollar cuando estamos acompañando a esa persona? Vamos a ir revisando ahora uno por uno. No puedo ir leyendo todo lo que están compartiendo, pero ahí voy a ir tratando de ir observando cómo... Ah, no, ahí están compartiendo algunas distinciones importantes, ¿no? Y ya las explicaron en el chat, pero para quien vea esto después, efectivamente la revictimización tiene que ver con volver a sufrir una experiencia de victimización sexual. Y la retraumatización tiene que ver con no que se está viviendo una situación de violencia sexual de nuevo, pero sí, por ejemplo, cuando se tiene una reexperimentación, un flashback, una experiencia desbordante, que la persona siente que está volviendo a atravesar esa experiencia a nivel de las sensaciones y la abrumación que está sintiendo, a pesar de que no la esté viviendo. Pero es una experiencia que desborda, ¿no? Y que a veces cuando hacemos ciertas intervenciones, hay personas que pueden estar entrar en estados de retraumatización. Y eso es lo que buscamos evitar en los acompañamientos. ¿M? Así que gracias ahí por esa distinción que es muy importante. Bien. Em, Respecto a estas dos que las puse un poco juntas, porque de alguna manera están relacionadas o son las dos caras de la misma moneda que tienen que ver con cuándo es el momento apropiado, ¿no? Es una intervención apresurada. Es como, bueno, es importante trabajar la sexualidad ahora o reconectar o conectar con el placer. Quizás la persona no está preparada todavía para entrar en ese trabajo. O la evitación del tema sexual, mejor no abrir eso, ¿no? Porque efectivamente hay momentos en donde tal vez no es el mejor momento para trabajar eso, hay que trabajar otras cosas primero, pero cómo vamos jugando con estas dos dificultades, ¿no? Donde a veces nos vamos más para un lado o más para el otro. Entonces, todo esto al final tiene que ver con el concepto de la ventana de tolerancia, ¿no? Que es este espacio interno en el cual yo puedo estar presente con lo que estoy sintiendo, no necesariamente solamente sensaciones agradables o de confort, sino que puedo estar presente con sensaciones que son desafiantes sin abrumarme, sin hipoactivarme o sin hiperactivar. ¿M? Entonces siempre tenemos que estar leyendo cómo está la fisiología de la persona que estamos acompañando, cómo está su sistema nervioso y si esa intervención está siendo adecuada para ese momento o quizás hay que esperar un poco. Entonces estamos esperando que siempre la persona esté dentro de su ventana de tolerancia, es decir, que no se vaya hacia la zona de abrumación, no de hiperactivación, ni a la zona más disociativa o de entumecimiento o de hipoactivación. Entonces, respecto a las intervenciones más apresuradas, tienen que ver con ir más rápido que el ritmo del cuerpo, podría ser, de alguna manera, podríamos decirlo, o cuando nuestra intervención se adelanta la capacidad de ese sistema nervioso para sentirse a salvo, ¿no? O en seguridad. Son intervenciones prematuras o exponemos a trabajar ciertos ejercicios sin suficiente presencia o anclaje o seguridad. Entonces, por ejemplo, proponer algunos ejercicios corporales o sexuales demasiado pronto, o enfocarnos a trabajar el erotismo cuando aún no hay seguridad corporal, por ejemplo. ¿Mm? Primero la persona tiene que poder sentirse en seguridad en su cuerpo para empezar a volver a conectar con sensaciones más ligadas a lo sexual. Si la persona tiene dificultad para estar en presencia en su cuerpo en el cotidiano,
ya sea porque se abruma demasiado o se desconecta del sentir, ya entrar a lo sexual puede ser un terreno mucho más abrumador y movilizador. ¿Mm? Entonces, efectivamente, el placer sí es importante de ser trabajado, pero importa cuándo. Entonces, a veces cuando yo he acompañado a personas sobrevivientes, a veces, por ejemplo, el hecho de ir a una consulta ginecológica, cuando hay algún síntoma sexual o ir a kinesiología pisopélvico, es un asunto muy abrumador. Y hay que hacer toda una preparación y un trabajo para que esa persona pueda realizar esa consulta. ¿Mm? A veces de meses puede ser ese trabajo, para que se sienta en seguridad, para poder abordar esa temática o ir donde el profesional correspondiente o incluso poder hacerse un PAP. O sea, cuando estamos en ese contexto, no vamos a ir directamente a hacer un trabajo, por ejemplo, de autosensibilización o de autoestimulación, ¿cierto? Y aquí, ¿cuáles son los riesgos? Es justamente la retraumatización o el desborde o el aumento de la disociación producto de que no fue acertada en el tiempo esa intervención. O una vivencia de fracaso, ¿no? Es como, no estoy pudiendo con esto, debiera poder, pues la persona que me está acompañando me está señalando esta intervención y no estoy pudiendo con esto, ¿no? Hay algo mal en mí, que es algo muy común además en personas sobrevivientes, eh, de sentir que son personas indignas o sucias o que hay algo que tiene una marca, una huella, que hay algo que está mal en ellas, por eso que vivieron. ¿Mm? Entonces, lo importante acá es que el placer sin seguridad o el trabajo con el placer, con el cuerpo, sin seguridad, no repara, no resignifica, sino que desorganiza. ¿Mm? Entonces, para poder sentir placer y entrar en conexión, es preciso tener algún grado mínimo de regulación y de seguridad. Un sistema nervioso mínimamente regulado, ¿no? Em, y para eso vamos a estar haciendo lecturas fisiológicas de ese cuerpo y de esa persona para ver si estoy respetando o no el ritmo del sistema nervioso de esa persona con la intervención que estoy realizando. ¿Mm? Y muchas veces menos es más, ¿no? Y justamente como dice ahí, el ritmo terapéutico no lo define la técnica, sino que el cuerpo y el sistema nervioso de la persona que estamos acompañando. ¿Mm? Muchas veces el trabajo con la sexualidad no se da en un primer momento. ¿Mm? Muchas veces primero la persona necesita reconocer que lo que vivió fue una experiencia de abuso sexual, identificar luego los impactos que esa experiencia generó en esa persona, identificar el impacto en la sexualidad específicamente y después decidir querer reivindicar la propia sexualidad, decidir querer trabajar en la sexualidad. Entonces también es importante ver en qué momento llega esa persona, si recién está abriendo o develando esta situación y está con mucha movilización, ¿no? No va a ser el mejor momento para entrar a trabajar esto, por ejemplo. Ujú. Entonces, aquí hay una frase que para mí es una guía para el tema de los tiempos y evitar las intervenciones apresuradas, que tiene que ver con eh, que el placer sexual, ¿no? Estamos ahora trabajando, ¿no es cierto?, con la sexualidad, viene después y no antes de que la persona haya aprendido a sentirse en comodidad y a salvo en el propio cuerpo y en el contacto no sexual. ¿Mm? Entonces, antes de hacer intervenciones derechamente dirigidas a lo sexual, tenemos que trabajar con la corporalidad y con cómo la persona se puede sentir segura al sentir sus sensaciones, desde cuando estoy sentada en la silla, los pies en el piso, la espalda en el respaldo, ¿ah? Em, Cosas muy básicas del cotidiano y de la interocepción y de la percepción del propio cuerpo, ¿m? Y de la esterocepción de los sentidos. Em, entonces, el abordaje sexológico debe ser sensible al trauma y debe respetar esos tiempos internos sin apresurarnos, ¿no? En ir dosificando en base al ritmo de esa persona y del sistema nervioso de la persona que estamos acompañando. ¿M? Por otro lado,
el dejar fuera la sexualidad, ¿no? Fuera del espacio terapéutico, muchas veces cuando por intento de cuidar a la persona o por incomodidad, lo sexual puede quedar sin palabras y sin una capacidad de ser contenido en el espacio terapéutico. ¿Mm? Es decir, la persona, el terapeuta, la terapeuta no pregunta por el área de la sexualidad. ¿Mm? Se trabaja en el trauma en general, pero no se aborda el área de la sexualidad, no se pregunta por ella. Una cosa es preguntar, no significa imponer, ¿no? Pero el hecho de situar el tema sobre la mesa, decir, acá se puede hablar de esto cuando sea que lo quieras traer. A veces se espera que la persona sea quien lo traiga, pero también estamos dando un mensaje, o sea, evitar la sexualidad no es neutral, también es una intervención el no hablar de ello. ¿Mm? Entonces recuerdo, por ejemplo, una paciente que yo acompañaba cuando trabajé en el centro de atentados a víctimas eh, o sea, el centro de atención a víctimas de atentados sexuales, digamos, de violencia sexual. Recuerdo que la atendí mucho tiempo y trabajamos, bueno, otros temas de resignificación del trauma sexual, no tanto en la sexualidad. Y después yo seguí con ella en una clínica sexológica. Yo seguí trabajando en una clínica y ella se fue conmigo como paciente allí. Y cuando vio que estábamos en una clínica sexológica y que en ese lugar es como, acá se puede hablar de sexualidad, empezó a aparecer todo el tema de la sexualidad. Me contó que toda su vida había tenido dolor en la actividad sexual penetrativa, cosas que no habíamos hablado antes, y que por el hecho de ella ver que también tenía que ver con que había hecho un trabajo previo, pero también fue importante que ella pudiese observar que en ese contexto era posible hablar de eso. Sobre todo cuando las personas sobrevivientes pueden tener mucha más dificultad para poner el tema de la sexualidad sobre la mesa, en muchas ocasiones. Entonces, creo que es importante ahí distinguir nuestra incomodidad profesional a veces con la temática o nuestra falta de herramientas o con el miedo que tenemos de activar algo en la persona si preguntamos por esto. Y también la importancia de situar el tema y que hay una distinción entre, como dice allí, entre la privacidad, ¿no? La persona puede obviamente no tener que contarnos todo, ¿no? Tener su privacidad con la distinción con el silenciamiento y lo secreto, que es muy propio de la lógica abusiva. ¿Mm? Donde no hubo comunicación en torno a la sexualidad y donde es importante que nosotros sí podamos situar la sexualidad como un tema posible a ser conversado. ¿Mm? Otro punto, la tercera de las seis, el tercero de los 6 desafíos, ¿no? Que tiene que ver con esto de centrarnos exclusivamente en el síntoma sexual, ¿no? Yo le puse ahí función sexual, entre comillas, disfunción sexual. ¿Mm? Imagínate, le estamos diciendo a una persona que tiene una disfunción sexual, por ejemplo, un deseo sexual, una aversión al sexo, un deseo sexual hipoactivo, ¿no? Le estamos diciendo que tiene una disfunción, ¿no? Que tiene que normalizar esa función cuando intentamos resolver sin comprender por qué está sucediendo eso, ¿no? Eh, es importante que miremos cuál es la función protectora, ¿no? O la función que tiene ese síntoma. Entonces, podemos interpretar esas defensas que incluso son somáticas, como el vaginismo, ¿no? Eh, la tensión, ¿no? De la musculatura del piso pélvico, del canal vaginal, o la baja deseo, lo que sea en el fondo, entender esas defensas somáticas también como resistencias psicológicas que han estado ahí por una buena razón. ¿Mm? Y que en realidad la disfunción tiene algo de funcional y que si lo quitamos muy apresuradamente o lo trabajamos como para normalizar rápidamente la función, eso puede desestabilizar a la persona. ¿Mm? Entonces, protocolos demasiado conductuales, como estas técnicas de focalización sensorial o técnicas sexológicas, sin una lectura traumática, pueden efectivamente retraumatizar o al ignorar este sentido defensivo del síntoma, muchas veces el cuerpo además puede ser leído como enemigo, como mi cuerpo que no funciona como debiera funcionar. Y cuando entendemos que estas estrategias fueron protectoras, em, y podemos ver cuál es la finalidad de esa disfunción o función y trabajarla, quizás podemos encontrar otras formas de buscar esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que evita la sexualidad o tiene un deseo sexual hipoactivo o le rechaza la sexualidad, hay una aversión,
posiblemente es muy común que esa persona evite la sexualidad para no sentir las reexperimentaciones que siente cuando se conecta con lo sexual. O sea, mientras mantengo lejos la sexualidad o la actividad sexual de mi vida, entonces menos me conecto con la situación abusiva. ¿Mm? Cuando entendemos eso, podemos ver, bueno, ¿cómo podríamos trabajar para que puedas ir enfrentando de a poco, integrando esta experiencia que viviste de una manera dosificada, para que no te sientas que te sobreabrumas o que te retraumatizas, pero que también entonces podamos también empezar a desacoplar la sexualidad de esa experiencia, porque son cosas distintas. ¿Mm? Por darles un ejemplo. Entonces es importante recordar que el síntoma suele ser una solución del sistema nervioso y no un problema a erradicar tan simplemente. ¿Mm? Entonces, las estrategias sexuales son medios de supervivencia. Y también el poder verlos de esa manera y psicoeducar a la persona que acompañamos desde ese lugar ayuda a que la persona fomente menos esta autoestigma y autoenjuiciamiento y autocrítica tan común, ¿no? En sobrevivientes de violencia sexual y poder fomentar más la autocompasión, entender la funcionalidad de la disfunción y entender también esa respuesta como una reacción traumática, ¿no? Que ha tenido su sentido. Entonces, antes de intentar restaurar la función sexual, va a ser muy importante explorar el papel que estas disfunciones tienen en la protección de esa persona. ¿Mm? Y eso va a implicar, estoy aquí dando pequeñas pistas de cuáles son los desafíos o los errores posibles que podemos cometer y cuál es el camino por donde podríamos ir trabajando, muy a grandes rasgos, ¿no? En el curso lo vemos más a fondo, pero en el fondo es que hay que hacer modificaciones de la terapia sexual tradicional. ¿Ya? Entonces, dado que el área de la sexualidad en el trauma sexual suele estar afectada, ¿no? Eh, y el impacto es importante, no vamos a ajustar la terapia sexual y la resignificación de la sexualidad al formato de terapia necesariamente breve, que suele ser, ¿no? La terapia sexual muchas veces es breve, estándar, y tenemos que aquí quizás extendernos más tiempo. Yo les decía que, por ejemplo, el hecho de poder ir una consultante a la consulta ginecológica, tardamos meses en trabajar eso. Entonces, quizás el tiempo va a ser más lento, vamos a ralentizar el proceso y van a haber etapas más progresivas, más dosificadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos las técnicas de focalización sensorial, esto de, no sé, empezar esto de sin ropa o sin la zona asociada a los caracteres sexuales, ¿no? Como glúteos, zona genital, quizás vamos a empezar mucho más mm, mm, más dosificadamente aún, en un ritmo mucho más lento, ¿no? Como quizás el contacto de mano con mano, ¿no? O no con todo el cuerpo. Entonces, el proceso es mucho más desde las periferias hacia el centro y con un ritmo mucho más lento. Incluso antes de hacerlo, quienes trabajen con terapia sexual, los ejercicios de focalización sensorial que tienen que ver con conectar, ¿no es cierto?, con el sentir del cuerpo a través del tacto, eso puede ser muy abrumador para una persona sobreviviente. Puede llevar a esa persona a reexperimentar. Entonces, antes de hacer eso, vamos haciendo todo un trabajo de reaprender del contacto y de la intimidad de una manera mucho más paulatina y gradual. Entonces, primero buscamos, como decíamos antes, que la persona se sienta en seguridad y comodidad con el contacto no corporal, no sexual, que tenga una conexión con las sensaciones corporales, primero, desde cómo se siente el viento en la cara, ¿no? El sol en la piel, el olor del té, de una infusión, eh, de a poco entrar en la autosensibilización, entrar en contacto con mi cuerpo cuando me pongo una crema, por ejemplo, cuando siento el agua de la ducha correr por la piel, esa exploración sensorial, para luego ir caminando hacia sensaciones placenteras del cuerpo. Primero son sensaciones más neutras con las que conectamos, e incluso cómo se siente esto, frío, caliente, cómo es la textura, rugosa, suave. Y después vamos buscando qué textura se siente más cómoda para ti, más placentera para ti, para luego ir caminando hacia lo delicadamente erótico, para intensificar luego hacia la experiencia sexual. ¿Mm? Entonces, por eso es importante saber que esa disfunción tiene una funcionalidad y tenemos que ir cuidando, ¿no? En este trabajo más progresivo y gradual,
el trabajo de reconexión con el cuerpo, con las sensaciones eróticas y sexuales, e ir trabajando las reacciones que se activan ahí, dando técnicas para el manejo de flashback. Bueno, es, es muy importante todo ese trabajo. Esto es una pincelada, como les decía, tenemos solo una hora para ver todas estas cosas, pero ahí es para situar algunos temas que después ustedes pueden decidir profundizar. El cuarto punto tiene que ver con un abordaje centrado solo en lo verbal. ¿Qué sabemos hoy en día que eso queda corto? No significa que necesariamente tengamos que eh, mover el cuerpo en la consulta o tener una técnica en específico, pero sí la formación en trauma nos va a hacer enfocarnos en la fisiología de la persona que estamos acompañando, en leer las claves no verbales, ¿no? Escuchar el sistema nervioso del cliente, que eso se expresa desde el cuerpo, no solo desde lo que nos dice la persona. ¿Mm? Entonces, la psicoeducación es muy importante, pero es insuficiente. Entender lo que nos pasó ayuda, pero queda corto, ¿no? Entonces necesitamos priorizar no solamente la palabra y la comprensión racional, que sería como este abordaje solo centrado en lo verbal, donde trabajamos desde el relato sin incorporar tanto la experiencia corporal. Entonces podemos tener comprensión, el consultante puede tener comprensión, pero el cuerpo sigue sin sentirse seguro, por ejemplo. Entonces yo entiendo que el trauma sexual ya terminó, o sea, la experiencia de violencia sexual ya terminó, pero mi cuerpo sigue sintiendo que no. Se sigue activando igualmente cuando tengo un encuentro sexual. Por más que entienda que ya terminó, necesito hacer un trabajo con el sistema nervioso y con el cuerpo para que eso se incorpore, ¿ah? Se encarne en mi experiencia. ¿Mm? Entonces, un exceso de elaboración narrativa sin integración somática nos queda cojo. Y podemos confundir también ahí el consentimiento cognitivo con el consentimiento somático. Muchas veces los sobrevivientes, las personas sobrevivientes pueden tener confusión de quiero esto, quizás desde acá lo quiero, desde la mente, pero quizás mi cuerpo hizo otra cosa. O quizás en la consulta veo que la persona me dice, sí, quiero hablar de esto, desde un lugar cognitivo, pero cuando me empieza a hablar de eso, veo que se está desregulando la persona. También voy leyendo el cuerpo. ¿M? Quizás el consentimiento somático no está tan presente, a pesar de que la persona está diciendo que sí, y hacemos ese diálogo entre lo que piensa la persona y lo que está sintiendo en el cuerpo. ¿M? Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos esto de priorizar el abordaje verbal sin tomar en cuenta lo somático, muchas veces la persona se puede frustrar o no entender, ¿no? Como frustrarse porque ya, o sea, lo entiendo, pero no cambia esto. ¿No? Ya sé que esto no me está pasando ahora, ya sé que no es mi agresor quien está al frente mío, que es mi pareja con la que quiero tener un encuentro sexual, pero igual mi cuerpo responde. ¿No? Entonces puede haber como una culpa incluso secundaria a esto. Entiendo todo, pero igual me pasa, no soy capaz. Una sensación de incapacidad. Versus también cuando incorporamos estas sensaciones somáticas y hacemos un trabajo con el cuerpo, la persona siente que tiene más herramientas para abordar eso. Porque en realidad la seguridad no es cognitiva. Yo puedo saber que estoy segura, es distinto a sentirme segura, por ejemplo. ¿Mm? Entonces la seguridad debe ser sentida y es importante hacer un trabajo con la sensación de seguridad en el cuerpo, en el presente. ¿Mm? Necesitamos también abordajes corporales para regular las sensaciones que nos generan ciertas situaciones. ¿Mm? Y tampoco vamos a entrar a trabajar lo traumático si no tenemos esos frenos y esos recursos para regularnos cuando nos conectamos con eso desafiante. ¿Mm? Y el cuerpo en eso es muy importante y nos ayuda a empezar a hacer una conexión entre esta brecha de eh, las áreas más subcorticales de nuestro sistema nervioso, la amígdala, el hipocampo, todo esto que decíamos antes, em, el área de Broca, ¿no? Con em, áreas más de la corteza prefrontal, ¿no? Hacer como una conexión. Em, el cómo abordar desde el cuerpo en múltiples maneras no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero sí situar que es importante que lo verbal vaya acompañado del trabajo somático. El quinto desafío, digamos,
tiene que ver con no leer las respuestas de supervivencia, es decir, no reconocer cuando el cuerpo está en modo de supervivencia. Hoy en día se habla de, seguramente han escuchado las respuestas de supervivencia clásicas, que es la lucha o la huida, pero también está el congelamiento, y hoy en día se habla del apaciguamiento, que es tratar de acoplarse, ¿no? O en el fondo de una actitud más complaciente con tal de evitar un daño adicional o un riesgo mayor o una amenaza mayor. ¿Mm? Entonces, muchas veces las personas pueden estar en el encuentro sexual, se pueden reeditar estas respuestas somáticas automáticas de lucha, huida, congelamiento, apaciguamiento, se pueden reactivar en la respuesta sexual porque se asocian a la experiencia del trauma sexual. Entonces, muchas veces las personas no entienden, me disocié, me desconecté, me congelé, me quedé paralizada en el encuentro sexual. Y eso les pudo haber pasado en la situación de violencia sexual. Muchas veces dicen, no pude empujar, no pude gritar, y eso hace que haya mucho autoenjuiciamiento. Entonces, la importancia de entender que eso fue una respuesta del sistema nervioso que protegió, que nuestro sistema nervioso eligió, no nuestra racionalidad, sino que nuestro sistema nervioso eligió una manera de sobrevivir a esa experiencia. Y el congelamiento, la disociación y el apaciguamiento son estrategias muy comunes en las experiencias de violencia sexual. ¿Mm? Entonces, el poder situar esto, y sobre todo, por ejemplo, que es tan común en experiencias de violencia sexual, esta excitación no concordante, que hay personas que pueden sentir en situaciones de violencia sexual una estimulación fisiológica, una respuesta fisiológica placentera que genera mucha culpa, pero que es un mecanismo del cuerpo incluso también adaptativo a esa situación, que no significa y no es igual y no hay que confundirlo con el consentimiento. ¿Mm? Entonces es muy importante tanto en cómo la persona interpretó cómo vivió la experiencia de violencia sexual y su reacción, como cuando luego en el futuro tiene encuentros sexuales, es muy importante ver cuáles de estas estrategias quizás se están activando para ver si es que se están repitiendo algunos patrones traumáticos allí, y para trabajar este autoconcepto negativo, ¿no? Y la culpabilidad y la autoestigmatización que se asocian a la incomprensión de estas reacciones corporales y somáticas. ¿Mm? Em, entonces es muy importante que nos preguntemos cuando estamos acompañando ahí a las personas, en la actualidad, ¿la persona accede sexualmente desde la supervivencia a tener actividad sexual o desde el deseo? ¿El cuerpo está disponible o está cumpliendo el deber, ¿no? En la relación de pareja, como la lógica también de lo traumático, que es decir, como no tengo deseo, pero lo hago igual porque tengo miedo a perder el vínculo y me expongo a repetir sensaciones de obligatoriedad que se conectan con la experiencia traumática del abuso sexual. ¿Mm? Entonces, la persona desde dónde está accediendo, desde una respuesta de supervivencia, desde el deseo, es muy importante tomar en cuenta la respuesta de supervivencia. ¿Mm? Em, y por último, el último desafío que les quería compartir es esta idealización o imposición de la sexualidad post-trauma. ¿Qué quiere decir esto? Que es como, de alguna manera, sostener ideales implícitos sobre lo que debería ser la sexualidad. Es cierto que muchas personas sobrevivientes, a mí, por ejemplo, en la consulta me han preguntado, desde que tengo uso de razón, viví la situación de abuso sexual. No tengo claridad de qué es una sexualidad saludable. ¿Me pudieses orientar? Entonces también tenemos responsabilidad hay definiciones de lo que es la salud sexual, qué sería una sexualidad saludable, pero cómo también no caer en poner metas implícitas poco realistas o comparaciones con esta sexualidad sana que es la esperable y la normativa, cuando en realidad hay múltiples maneras de vivir la sexualidad, y por eso también hablamos de sexualidades y no de sexualidad. ¿Mm? Eh, entonces también ahí es súper importante cómo poder orientar a la persona sin dar indicaciones demasiado directivas, sino que indicaciones más bien invitaciones. No es como, esta es la forma en la que tienes que vivir tu sexualidad. ¿Por qué? Porque si no caemos en el riesgo de repetir las lógicas traumáticas de poder, ¿no? Yo le estoy diciendo a la persona que acompaño cómo tiene que vivir su sexualidad. Estoy imponiendo una forma de vivencia de la sexualidad,
¿no? Eso puede generar presión en la persona que nos está consultando, vergüenza y esta sensación de estar fallando. No tengo la sexualidad que debiese tener. Entonces, aquí, y esto lo vemos más en el curso, pero muy a grandes rasgos, podríamos decir que la persona es importante que encuentre una sexualidad a su medida. Y las orientaciones que yo doy ahí, que son muy amplias para que la persona pueda encontrar su manera de vivir lo sexual sin imposición, es que tiene que ser placentero y consentido. Porque esas son las características que no estuvieron en la violencia sexual. Dentro de lo consentido, tanto de la persona como las personas involucradas en esos encuentros, mientras sea consentido y placentero, hay un margen muy grande de poder elegir cómo vivir esa sexualidad a mi propia medida. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el experto o la experta? ¿No? La persona que estamos acompañando en ese sentido. Le devolvemos el poder, que es justamente lo que fue arrebatado en la situación de violencia sexual. Ahora, esa persona puede elegir cómo quiere vivir su sexualidad, si quiere tener o no actividad sexual, ¿no? ¿Qué tipo de actividad o prácticas sexuales quiere tener? ¿Cuál es la frecuencia que le acomoda? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, la reivindicación del placer es importante. Yo siempre invito a poder resignificar el placer eh, como una posibilidad que se puede prosperar y volver a sentir placer, ¿no? Pero tampoco que sea un mandato, ¿no? Ni que caigamos en pobre, no va a poder volver a disfrutar de la sexualidad nunca porque es víctima de violencia sexual, entonces eso no, ya la sexualidad no se puede trabajar, pero tampoco como un mandato de que tiene que vivirla de cierta manera. ¿Mm? No es tan fácil encontrar esos equilibrios en los acompañamientos. Estamos todos, yo siempre digo, en los equilibrios, si pensamos en estar en una cuerda floja, nunca estamos en quietud, ¿no es cierto? Siempre estamos como moviendo el peso para la izquierda, para la derecha, para mantener el equilibrio. Y esto es así también en los acompañamientos. Estamos siempre en esa lectura de nos tenemos que mover un poco para allá, un poco para acá. Entonces, resignificar la sexualidad no es borrar esa historia, es habitar el cuerpo con mayor agencia. Y eso va a implicar también poner límites a ciertas prácticas o situaciones que la persona no se sienta cómoda y que supuestamente son prácticas esperables, ¿no? Entonces, en otras palabras, eh, como preguntas que a tener en cuenta en nuestro acompañamiento. ¿Estoy proponiendo ejercicios sin evaluar la seguridad corporal? Eso es lo primero. ¿Estoy trabajando función sexual sin explorar la historia traumática y la funcionalidad de ese síntoma sexual? ¿Evito hablar de sexualidad porque la persona no ha traído ese tema? ¿Estoy privilegiando el insight más cognitivo por sobre la experiencia somática? Confundo a veces el consentimiento con ausencia de queja, como ¿desde dónde está accediendo a su experiencia sexual la persona hoy? ¿Desde la complacencia, el apaciguamiento, el congelamiento? ¿No? ¿O desde el consentimiento real, encarnado? ¿Mm? ¿Tengo una meta implícita de sexualidad sana normal? Son preguntas, ¿no? Para hacerlo. Y en ese sentido, eh, ya vamos a ir terminando, las consecuencias frecuentes, ya las hemos ido mencionando, de estas intervenciones a veces desafortunadas, si se mantienen en el tiempo, ¿no? O son reiteradas, puede ser la victimización secundaria. En el chat decían, revictimización es volver a vivir una experiencia de victimización, ¿no? De violencia sexual. Retraumatización es volver a reexperimentar sin estar viviendo una situación ahora ese desborde de nuestro sistema nervioso al entrar en contacto con esas memorias. Y la victimización secundaria son todos los daños asociados a la respuesta que tenemos como entorno frente a las personas sobrevivientes, ¿ah? Y ahí también estamos los profesionales incluidos, ¿ya? Entonces, podemos a veces con intervención desafortunada generar mayor victimización secundaria, cronificar más los síntomas sexuales, ¿no? Incrementar la disociación o la reexperimentación en los contextos sexuales o los flashbacks, ¿no? Reforzar la autoexigencia y la sensación de falla, esta autoestigmatización. Que la persona se confunda entre el deseo, la obligación y la adaptación a eso que debiera tener que hacer, a esa sexualidad impuesta. ¿Mm? También puede haber una pérdida en la confianza en el propio cuerpo y en el proceso terapéutico, una desesperanza que puede terminar en un abandono terapéutico.
Y pueden darse repeticiones en la transferencia, en la relación terapéutica, de dinámicas de invalidación, de sometimiento, de complacencia. ¿Mm? Entonces, muchas intervenciones, por bien intencionadas que sean, pueden replicar sin querer lógicas del trauma. Porque o apuramos, o silenciamos, o exigimos ciertas cosas. ¿Mm? Entonces, aquí lo importante es justamente devolverle la agencia y el control a la persona que estamos acompañando. En ese sentido, aquí algunas guías e indicaciones de un abordaje cuidadoso, muy a grandes rasgos. Última diapositiva, es la seguridad precede al placer o a la exploración. Es la base. No vamos a entrar en lo traumático si no tenemos los frenos para parar esa aceleración. No vamos a chocar, si no. ¿No? Validamos la función protectora del síntoma, en este caso el síntoma sexual, cuando acompañamos en sexualidad. La importancia de la necesidad del tiempo, del ritmo propio de esa persona. Dosificar. Siempre doy el ejemplo, ¿no? De ahí sale abajo un monito como de una gotita, como tirando gotitas. Es como cuando nos tomamos un fármaco, no nos tomamos toda la caja del fármaco, nos vamos tomando fármaco cada tantas horas, ¿no? Esto también. Vamos procesando de a poco en base a lo que la persona y su cuerpo pueda absorber, lo que su psique pueda procesar, sin que sea demasiado. ¿Mm? Y trabajamos entonces con la lección, devolvemos el control y la agencia a la persona y que pueda poner sus límites. Hasta aquí quiero hablar, ¿no? Esto es mucho para mí. Un no en el contexto terapéutico bien recibido es tremendamente poderoso. ¿Mm? Entonces, explicamos las técnicas y intervenciones que hacemos para generar predictibilidad y que la persona pueda elegir y tener agencia y control y poner sus límites. ¿Mm? Los expertos, las personas expertas, son las personas que estamos acompañando en ese sentido. Devolvemos su expertise. El cuerpo participa del proceso, no solo el relato, es fundamental la memoria corporal y el trabajo. Trabajar sexualidad en trauma no es hacer más, podríamos decir, sino saber cuándo no hacer todavía también. Esto del menos es más. Y en el trauma sexual muchas veces el trabajo no es solo despertar el deseo, sino dejar de forzarlo. ¿No? Entonces, ojo con la sexualidad impositiva también en los trabajos de... La sexología también viene de una época cultural, de una cultura, de un momento donde buscas cierto funcionamiento de la sexualidad que también puede ser relativizado y cuestionado, ¿no? Entonces, damos sugerencias, no instrucciones o prescripciones, ¿ya? Porque no vamos a ocupar el lugar de abuso de poder de nuestro rol como sucede en la violencia sexual. Y flexibilidad y adaptabilidad. Modificaciones de la terapia sexual tradicional son fundamentales en sobrevivientes de violencia sexual. Quienes quieran profundizar más, está este curso que he preparado con mucho cariño, de manera sincrónica. A quien quiera meterse más a fondo en todos estos contenidos, ya que tuvimos que pasar muy rápidamente. Ya, y aquí abierta, bueno, ahí está mi Instagram para quienes me quieran seguir, que donde comparto contenido, mi correo electrónico, mi página web, ya, y abro el espacio para algunas preguntas, reflexiones, comentarios, que no he podido ver mucho el chat, lamentablemente, hasta ahora. Lo siento mucho. Y que voy a dejar de compartir para poder vernos un poco más las caras. em, y ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Compartieron un libro en el chat de Vinca Jackson, El agua fresca, los espejos, que es una psicóloga sobreviviente que ha hecho un muy lindo trabajo de la temática y su propio trabajo interno, y también ha trabajado con la ley de imprescriptibilidad respecto a los delitos sexuales, ¿no? En la infancia. Ya, muy bien. Vamos a empezar con Shirley, que ya tiene la manito levantada, así que te doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nicole, excelente, muy interesante. Muchísimas gracias. La manera en que lo expones es enriquecedora. Hablabas al comienzo de esos recuerdos que a veces pueden llegar y que pues
las sobrevivientes a ese tipo de situaciones no están seguras. En el curso se podría ver, o no sé si de pronto pues, nos puedes indicar, cuando estamos trabajando con la consultante que no tiene claro y que son solamente recuerdos, eh, ¿cómo se debe proceder? Porque si indagamos más y profundizamos, corremos el riesgo de que, no sé, de que solo sean cosas que vio en algún momento, qué sé yo, que no sean propiamente reales. O debemos siempre partir del hecho de que esos recuerdos son una realidad. Ujú. Sí. Desde mi punto de vista, muy buena tu pregunta, gracias. Gracias. Eh, ¿Te acuerdas cuando veíamos al principio de la clase esto de la lógica del silenciamiento o la lógica de la sospecha? Como, a ver, cuéntame a ver si esto es o no es lo que viviste, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Porque además las experiencias de trauma sexual pueden ser recordadas de distintas maneras, bien complejas. Entonces, a veces los flashbacks o estas reexperimentaciones no siempre son imágenes específicas como de un evento como una fotografía de la imagen. A veces sí, son fragmentos de experiencias de imágenes, pero otras veces son solo sensaciones físicas, de asco, de miedo, ¿no? No siempre aparece una imagen asociada, sobre todo cuando está disociada la experiencia o cuando ocurrió muy tempranamente, incluso de manera preverbal, ¿ya? Em, y también los flashbacks entonces pueden ser sensaciones físicas o emociones. Y a veces pueden ir además con una imagen específica, pero otras veces no. Entonces, como cuando decimos que no es un abordaje exclusivamente verbal, es porque también toda esa información de la memoria somática nos está diciendo algo. ¿Mm? Y no nos vamos a apresurar a decir eso es verdad, es mentira, ni tampoco vamos a entrar en esa lógica de la sospecha, sino que le vamos a dar un espacio a eso. Muchas veces cuando le damos un espacio a eso, la persona va recuperando más memoria y se va armando algo de una especie de mayor claridad de las piezas del puzzle. Otras veces podemos solo trabajar con las memorias somáticas sin necesidad de nunca recordar del todo eso, porque a veces la persona no lo va a recordar recordar de la memoria del hipocampo declarativa, ¿ah? Pero sí el cuerpo recuerda. Entonces le damos validez a esa experiencia y curioseamos, la curiosidad de ver qué pasa si vamos trabajando con eso dosificadamente. Siempre vamos a darle herramientas a esa persona para que si se encuentra con esas sensaciones desafiantes, ¿qué puede hacer para volver a la seguridad? Antes de ponernos a indagar profundo en eso. Vamos viendo cuál es la capacidad de la persona para sostener esas sensaciones. ¿Mm? Y de a poco vamos entrando en ese trabajo. ¿Ah? Eso podría decir, a grandes rasgos. ¿Mm? Espero te haya ayudado. Gracias. Andrea, estaba esperando desde hace mucho tiempo. Disculpa que todavía no te había podido dar la palabra porque estaba terminando la exposición. Así que si te puedes desmutear para... Sí, tienes que... Ahí estás. Sí, estaba escuchando, bueno, a la compañera. Muchas veces, como decía usted, puede presentarse en un sueño, en un sonido, en un aroma, en una sensación de distintas maneras. eh, Alguna situación de trauma complejo, principalmente en el área en transmisiones o sexuales. En la atención, una pregunta que hizo uno de los compañeros que igual estaba atenta al chat, que hablaba sobre si una persona que había sido ella victimaria podía igual como tomar el mismo tipo de terapia, lo que le entendí. Ya, y pensaba un poco en la sexualización traumática de otro modelo, pero que también tiene que ver con los niños principalmente. Yo soy trabajadora social, pero pensaba en la sexualización traumática. De igual manera se puede presentar en la adultez. Adultas que pudieran presentar como conductas sexualizadas hacia, no sé, hacia niños, bueno, me imagino que o hacia otras personas, conductas transgresoras, pudiera presentarse como también un tipo de sexualización traumática en una adulta que nunca ha sido tratada o ha pasado por un tipo de terapia. Sí, ahí se silenciaste, supongo que con querer. Habías terminado tu comentario, ¿no? Ya, gracias por eso. Bueno, ahora no tuvimos tiempo para ver las distintas como
áreas de impacto de la sexualidad después de experiencias de abuso, pero por supuesto que hay una línea muy a grandes rasgos que habla como de una evitación de la sexualidad o una como una aversión a la sexualidad, y una línea que tiene que ver más con la hipersexualización, ¿ya? Y en esa hipersexualización puede ser que la persona transgreda sus propios límites por una incapacidad para filtrar, para discriminar, para decir que no, pero también puede que traspase límites de otras personas. ¿Ah? Ahora, el haber sufrido una experiencia de violencia sexual no necesariamente hace que uno vaya a transgredir la sexualidad de otra persona, pero es una posibilidad que eso pueda suceder. ¿Ah? Y lo importante yo creo que es no polarizar. Es bien difícil no hacerlo, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, acompañar a personas que fueron víctimas de violencia sexual y que luego aparecieron ciertas actitudes transgresivas o que fueron en su propia niñez, repitieron esas dinámicas que estaban vivenciando en su momento con otros pares, ¿no? Y tienen una culpa tremenda sin incluso tener la conciencia de qué es lo que estaban realizando, ¿no? Porque estaban reeditando la propia experiencia traumática a través, por ejemplo, de juegos o exploraciones que se tornaron abusivas. ¿Mm? Y también, por ejemplo, de una persona que yo acompañé que había sido en su infancia víctima de abuso sexual y tenía relaciones con parejas en la adultez que eran muy invasivas, ¿no? No en términos solamente sexuales, sino que más bien en términos del espacio personal, de las llamadas, como una lógica eh, muy transgresiva en las dinámicas. Y tuvimos que trabajar eso y para ella fue muy difícil ver que algo de, de su, de su propia experiencia estaba siendo de alguna manera replicado, porque como hay una ruptura en los propios límites, a veces hay dificultad luego en las relaciones y en cómo establezco límites, en los vínculos y en lo sexual, ¿no? Entonces puedo tener un exceso de límite, una barrera, no quiero que nadie se acerque, me cuesta generar relaciones eh, de intimidad sexoafectiva, o lo contrario, ¿no? Como que me cuesta registrar el límite propio y el límite ajeno. ¿Mm? Entonces, por supuesto que tenemos que estar abiertas a trabajar con todo tipo de experiencias, porque no son dos caras distintas y a veces una persona puede encarnar ambas situaciones. Y dentro de perfil de agresores sexuales, que también me he tratado de formar cada vez más al respecto, por lo mismo, aunque trabajo yo con personas sobrevivientes, no todos los agresores sexuales son sobrevivientes, ¿ya? Pero no hay un único perfil. Entonces, cuando hablamos de agresores, es personas que han agredido sexualmente, es bien complejo y amplio el espectro. Desde una cosa más psicopática, pedófila, hasta situaciones como las que comentaba de dificultad con la puesta de límites, ¿no? De reeditar experiencias traumáticas también en la infancia con otros infantes o pares, o en la adolescencia con niños. Entonces, es una situación compleja que ameritaría un curso completo, la verdad. Eso digo para ya no pasarnos tanto más de la hora y darle espacio a la última pregunta de Denise. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola, primero que todo agradecer obviamente la instancia, que es una temática súper buena para abordar en profesionales de la salud, o profesionales en general, en realidad, quien que se haya interesado en el tema. Mi pregunta iba justamente ligada un poco a a lo que preguntó Andrea, si mal no recuerdo, sobre las personas que han sido victimarias o han cometido abuso sexual, ya pudiendo ser en la niñez y adolescencia, ¿ya? ¿Cómo se puede abordar en el primer nivel? ¿Cuál es como el abordaje primario que se puede tener en este tipo de personas que nos toman a nosotras como la primera persona a la que le pueden contar esta instancia? Sin saber, bueno, no teniendo estas acciones que ha comentado usted, porque es un caso muy específico, pero fue todo lo contrario, como que se estaba autoinfringiendo daño por lo que pasó. Y al pasar Pero a la infancia, es una persona que, estamos hablando de una persona que agredió sexualmente. sí, Ya. exactamente. Es que igual, ya, ok.
Dime. Claro, entonces es complejo porque es una persona ya adulta, pero esto fue cometido en la infancia, entonces está en esta disyuntiva de yo no me acuerdo cómo fue que pasó, no sé cómo llegué a hacer eso porque, no sé, tenía 11 años, por ejemplo. Entonces, pero ha estado toda la vida causándose a sí misma este repudio, odio y no querer involucrarse con gente, y cuando lo ha hecho de manera sexual, solo son instancias negativas, como a modo de Ujú. castigo. Y eso es algo que yo, en lo que quisiera saber cómo se puede llegar a abordar. Mm. Claro, bueno, primero quizás es un caso para supervisar de manera más profunda, ya, que no es la instancia para poder hacerlo del todo. Por otro lado, estamos hablando de otra temática también que tiene que ver con la temática de quien agrede, que es distinto a lo que estamos conversando hoy. Entonces se nos sale un poco del tema para ser responsables con respecto a lo que estamos hablando. Pero lo que sí encuentro que podría ser interesante para decir algo, eh, tiene que ver con ir revisando la historia, esta biografía sexual de esa persona, ¿no? ¿Cómo fue su historia? Yo también le llamo la corpografía, es decir, una historia con respecto a la relación con su propio cuerpo, eh, con su historia sexual, la relación con los límites en su familia, en su contexto, como que hay algo que historizar para entender por qué esa persona a los 11 años estaba teniendo esas conductas. Quizás también esa comprensión de hacer esa historia le puede ayudar a como compasivamente también entender por qué ocurrió eso que ocurrió y también entender que tenía 11 años, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le pasó a ese niño, niña, ¿no? En este caso niña, por lo que entiendo, que vivió? Y quizás hay una experiencia de trauma sexual a la base, no lo sabemos. ¿Mm? Puede ser, puede que no, también hay otras cosas que pueden hacer que una persona transgreda los límites, pero quizás si hay experiencias de transgresión física de otro tipo, ¿no? O dinámicas abusivas de otros tipos en su historia que habría que revisar, sobre todo si esa persona no ha vuelto a cometer eso luego en su vida y está con mucha culpa, tiene harto potencial de poder trabajar con esa experiencia, ¿no? No es como alguien que está agrediendo en el presente a otras personas, que siente placer al hacerlo, estamos hablando de, por eso, otra cosa, ¿no? Es algo que quedó ahí por lo que tú me estás contando en la infancia y entonces puede ser ahí abordado desde un lugar más compasivo también y comprensivo, más que enjuiciador. Yo creo que eso ya tiene de más, de sobra esa persona. Entonces habría que cuidar, no entrar tampoco en esa lógica con esa persona y plantear más bien preguntas, curiosidad. ¿Qué te habrá pasado que a esa edad te sucedió eso, ¿no? ¿Cómo te sentías, no? Hacer una historia. Espero que te sirva, ¿ah? Bueno, ya estamos ahí, varias personas están esperando para ver si se ganan la beca para el curso, así que para que puedan hacer el sorteo. Muchas gracias por estar presentes, porque esta temática es tan importante y tan necesaria. ¿Mm? Gracias por su aporte y por sus preguntas. Si alguien quiere preguntar algo más que no quedó, no alcanzar en el chat, me pueden escribir. De todos modos, la presentación se la voy a mandar. Veo que mandaron fotos ahí de todas las diapos, pero las voy a mandar igual para que después las tengan, ¿ya? A través de Adipa.